Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amen. San Pío X, ora pro nobis. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Bien, seguimos con las respuestas de la Comisión Pontificia Ecclesia Dei. La última que habíamos leído en la parte 1 de este video, no hablaba mucho sobre las misas, creo que ni siquiera hablaba de las misas, pero la sumé porque tenían unos elementos interesantes. Bien, ¿con qué seguimos? Seguimos con esto que es del año 2002, otra vez Monseñor Pearl. Esto está en la página oficial de la Fraternidad de San Pío X. ¿Sí? Recuerdo que en la descripción están todos los links de todas estas cosas que estoy leyendo. Son traducciones que yo hice del inglés, porque las encontré en inglés. Así que, bueno, tienen que hacer un acto de confianza en que mi inglés sea bueno. Pero pueden chequearlo con la fuente original. ¿Sí? Bien. Respuestas del secretario de la Comisión Ecclesia Dei, citado en Tu es Petrus número 82. Bien, esta es fundamental. Dice, pregunta, ¿puede un católico asistir a una misa celebrada por un sacerdote de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X o un sacerdote de una comunidad cercana a esta sociedad y recibir la Sagrada Comunión un domingo? Un domingo, día de precepto. Respuesta de Ecclesia Dei. No. No. La Santa Misa debe ofrecerse en comunión con la Iglesia, el Papa y el Obispo local. La asistencia a misas ofrecidas por sacerdotes que no están en unión con la Iglesia está permitida solo en circunstancias extraordinarias. Cuando el acceso a una misa ofrecida en unión con la Iglesia es imposible. Ahora bien, los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X no están en unión con la Iglesia por su adhesión al cisma que Monseñor Lefebvre creó al consagrar obispos contra la voluntad del Papa, quien llamó a este acto cumplido el 30 de junio de 1988 un acto cismático. Esto está en Ecclesia Dei, motu propio del 2 de julio de 1988, número 3 y número 4. Bien. Entonces, los domingos no podemos ir a las misas de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X y tampoco podemos recibir la Sagrada Comunión. Otra pregunta. ¿La ausencia de una misa de indulto en la propia diócesis permite a un católico asistir a misa en las capillas de la Fraternidad San Pío X? O sea, si no hay otra misa de indulto, quiere decir, si no hay otra misa tridentina en la diócesis, ¿puedo ir a la misa de la Fraternidad San Pío X? Respuesta de Ecclesia Dei, no. Porque en toda diócesis católica se ofrecen misas en unión con la Iglesia. El rito como tal no es un factor decisivo en este asunto. Donde, por ejemplo, solo hay misas ofrecidas por sacerdotes católicos en el rito bizantino ucraniano, el católico debe preferir estas misas a las misas del rito latino cismático. Otra pregunta. ¿Podemos apoyarnos en el canon 844 del derecho canónico para justificar la participación en los sacramentos en las capillas y casas de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, considerando que la falta de una misa de indulto en las inmediaciones constituye un caso de necesidad espiritual y una imposibilidad moral de recurrir a un ministro católico? Respuesta de Ecclesia Dei, no. El canon a que se refiere habla de la imposibilidad física y moral de recurrir a un ministro católico y no de la ausencia de misa en un rito más que en otro. No hay derecho absoluto a un rito determinado. Y fíjense esta última pregunta que es
fundamental. Si por un motivo grave uno debe asistir a una misa de la Fraternidad San Pío X, por ejemplo, una boda, funerales, fiesta escolar, esos son los ejemplos que ponen. ¿Debe uno abstenerse de recibir la Sagrada Comunión? Sí, es la respuesta de la Comisión Ecclesiae. Porque la comunión eucarística es también comunión con la Iglesia Católica. La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Iglesia. Eso está entre paréntesis, dice, porque la comunión eucarística es también comunión con la Iglesia Católica, de la cual esos sacerdotes están separados. Otra pregunta, ¿es pecado apartarse de la disciplina de la Iglesia en cuanto a la obligación dominical y la forma de cumplirla? Respuesta Ecclesiae, sí. La obligación está claramente definida y explicada en el Catecismo de la Iglesia Católica número 2180 a 2183. Roma, 15 de abril de 2002, firmado por Monseñor Pearl, secretario. Conclusiones objetivas sobre esto. No podemos ir a misa los domingos, en la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Es una forma de decir que esta misa no satisface el precepto dominical. Y si vamos a una misa en la Fraternidad San Pío X, independientemente de cuándo sea, si es un lunes, un martes, un jueves, viernes, un miércoles o un domingo, un día de precepto, tenemos que abstenernos de comulgar. No podemos comulgar nunca en una misa de la Fraternidad San Pío X. Incluso la pregunta, fíjese el contexto de la pregunta sobre la comunión, dice, si por un motivo grave uno debe asistir a una misa de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, bodas, funerales, fiesta escolar, ¿debe uno abstenerse de recibir la Sagrada Comunión? Sí. O sea, incluso cuando uno va por un motivo grave hay que abstenerse de comulgar. Mucho más cuando uno va diariamente, sin un motivo grave. Cosa que no deberíamos hacer, porque como ya leímos en el anterior video, se corre el peligro de adherir formalmente al cisma y caer en la excomunión automática. En el foro interno, por supuesto, nadie va a sacar un documento diciendo que tal persona cayó en excomunión. Pero sí, uno puede caer en el pecado de excomunión, apartarse de la iglesia en el foro interno. Eso le puede pasar a cualquier persona. Bien. Ahora viene la parte más difícil, que en realidad no es difícil, es muy fácil, pero es difícil porque muchos medios tradicionalistas se han hecho de esta respuesta de Ecclesiae que voy a citar a continuación para justificar las misas y para decir que uno puede ir a esas misas y puede cumplir el precepto dominical yendo a esas misas. Bien. El 27 de septiembre de 2002, fíjense, el 15 de abril de 2002, Monseñor Pearl había dicho todo esto, ¿no? Que la misa, que no podemos ir a misa de la fraternidad en los domingos y que no podemos comulgar nunca. El 15 de abril de 2002. Bien, el 27 de septiembre de 2002, abril, mayo, junio, julio, agosto, unos 4 o 5 meses después, va a decir lo siguiente. Tenemos un breve prefacio. Esto está de nuevo en la página oficial de la Fraternidad San Pío X. Una Voce América ha recibido una comunicación de la Comisión Pontificia Ecclesia Dei sobre un artículo que apareció en el periódico The Remnant y en varios sitios web. A pedido de la comisión lo publicamos a continuación. Pontificia Comisión Ecclesia Dei, 18 de enero de 2003. Saludos en los corazones de Jesús y María. Ha habido varias consultas sobre nuestra carta del 27 de septiembre de 2002. Para aclarar las cosas, Monsieur Pearl ha hecho la siguiente respuesta. Oremus pro invicem incordibus Jesu et Maria. Respuesta de Camille Pearl. Desafortunadamente, como comprenderá, no tenemos forma de controlar lo que hacen sus destinatarios con nuestras cartas. Nuestra carta del 27 de septiembre de 2002, que evidentemente fue citada en The Remnant y en varios sitios web,
pretendía ser una comunicación privada que trataba sobre las circunstancias específicas de la persona que nos escribió. O sea, esto que voy a leer a continuación, de lo que todos los medios tradicionales, muchos medios tradicionalistas se agarran para decir que la misa de la fraternidad satisface el precepto dominical, pretendía ser una comunicación privada que trataba sobre las circunstancias específicas de la persona que nos escribió. No era público, era para una sola persona por circunstancias específicas, probablemente extraordinarias. Se lamenta, Pearl se lamenta, dice, desafortunadamente no tenemos forma de controlar lo que hacen sus destinatarios con estas cartas. No querían que se publicase. Esta respuesta privada del 27 de septiembre, 5 meses posterior a la respuesta que decía que no podemos ir a misa de la fraternidad los domingos y que esas misas, que no podemos comulgar en esas misas. Entonces dice Pearl, bueno, lo que se presentó en el foro público es una versión abreviada de esa carta que omite gran parte de nuestro consejo pastoral. Dado que una forma truncada de esta carta ahora se ha hecho pública, consideramos apropiado presentar el contexto más amplio de nuestra respuesta. En una carta anterior al mismo corresponsal ya habíamos indicado el estatuto canónico de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que aquí resumiremos brevemente. Esto ya lo dije 1000 veces, pero lo voy a volver a decir. Uno, los presbíteros de la Fraternidad San Pío X son válidamente ordenados, pero están suspendidos del ejercicio de sus funciones sacerdotales en la medida en que se adhieren al cisma del difunto arzobispo Lefebvre, también están excomulgados. Creo que a esta altura ya es posible, es justo decir que es el lenguaje de la Santa Sede, el lenguaje oficial de la Santa Sede, por medio de sus órganos, es decir que el movimiento de Lefebvre es un cisma. Eso es sistemático. Y además durante décadas. Esto fue hace 2 décadas, pero hace un año el Papa Francisco volvió a usar la palabra cisma. Es unánime la interpretación de la Santa Sede sobre esta. Aunque no haya declaración formal, que lo curioso es que hay un documento oficial de la Santa Sede que dice que la Santa Sede ha declarado formalmente el cisma en el motu proprio Ecclesia Dei. El documento que ya cité en otro video sobre la excomunión, en que caen los que adhieren formalmente al cisma de Lefebvre, del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos. Ahí ese Pontificio Consejo dice que la Santa Sede declaró formalmente el cisma, que la Suprema Autoridad declaró formalmente el cisma y por eso todo el movimiento lefebriano debe ser considerado cismático. Bien, algunos dirán, con justicia dirán, bueno, pero esto no ha sido aprobado en forma específica por el Papa. ¿Qué significa eso? Significa que el Papa no lo ha hecho propio, no tiene valor magisterial, no sé si tiene valor magisterial o no, pero es un documento oficial de la Santa Sede. Bueno, por las dudas, digamos, incluso si de hecho, de facto, todavía no se declaró formalmente el cisma, la Santa Sede constantemente dice que hay cisma. Aunque no haya declarado o definido hay un cisma, constantemente recurre a la palabra cisma. ¿Sí? Quiero remarcar eso porque me parece fundamental. Porque incluso si no lo ha declarado oficialmente, no sé qué están esperando que hagan una declaración ex cátedra o algo por el estilo. Ya es evidente que el movimiento es cismático. Y acuérdense que el cisma es un pecado antes que ser una situación canónica. El cisma previamente a eso es una situación moral, es un pecado. Puede haber un cisma sin necesariamente estar declarado. La Santa Sede dice que se ha declarado por medio del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos. Pero uno puede, decir, vamos a ser benevolentes y decir, está bien, todavía no se declaró, podemos pensar eso, está bien. Incluso si no se declaró, todo el tiempo están hablando de cisma y relacionándolo directamente con el movimiento del F. Bien, los presbíteros de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X son válidamente ordenados, pero están suspendidos del ejercicio de sus funciones sacerdotales en la medida en que se adhieren al cisma del difunto arzobispo Lefebvre, también están excomulgados. O sea, uno puede caer en excomunión por adherencia formal al cisma. 2. Concretamente esto significa que las misas ofrecidas por estos sacerdotes son válidas pero ilícitas, es decir, contrarias a la ley de la Iglesia. Los puntos 1 y 3 de nuestra carta del 27 de septiembre de 2002 a este corresponsal se informan con precisión. Su primera pregunta fue: ¿puedo cumplir con mi obligación dominical asistiendo a una misa de Pío X?
Y nuestra respuesta fue 1. En sentido estricto, repito, en sentido estricto, puede cumplir con su obligación dominical asistiendo a una misa celebrada por un sacerdote de la Fraternidad San Pío X. En sentido estricto, puede cumplir con su obligación dominical asistiendo a una misa celebrada por un sacerdote de la Fraternidad San Pío X. Su segunda pregunta fue, ¿es pecado para mí asistir a una misa de Pío X? Y respondimos diciendo, ya le hemos dicho que no podemos recomendar su asistencia a tal misa y le hemos explicado la razón por la cual. Si su razón principal para asistir fuera manifestar su deseo de separarse de la comunión con el romano pontífice y aquellos en comunión con él, sería un pecado. Si su intención es simplemente participar en una misa según el misal de 1962 por el bien de la devoción, esto no sería un pecado. Su tercera pregunta fue, ¿es pecado que yo aporte a la colecta dominical en una misa de San Pío X? A lo que respondimos, parecería que podría justificarse una modesta contribución a la colecta en la misa. Además, el corresponsal reprendió a la comisión por no hacer su trabajo correctamente y respondimos así. Y cito, cito Eclesiadei, usted también afirma en su carta que el Santo Padre le ha dado un supuesto derecho a la misa según el misal romano de 1962. Esto no es correcto. Es cierto que ha pedido a sus hermanos obispos que sean generosos en proveer para la celebración de esta misa, pero no ha dicho que sea un derecho. Actualmente constituye una excepción a la ley de la Iglesia y puede ser concedida cuando el obispo del lugar lo juzgue como un servicio pastoral válido y cuando tenga los sacerdotes que están disponibles para celebrarlo. Todo católico tiene derecho a los sacramentos, según el Código de Derecho Canónico, Canon 843, pero no tiene derecho a ellos según el rito de su elección. Esperamos que esto arroje una luz más clara sobre la carta sobre la que nos preguntó. Con mis mejores deseos en oración para este nuevo año, el de nuestro Señor 2003, permanezco sinceramente suyo en Cristo, Reverendo Monseñor Camille Pearl, Secretaría de Eclesiadei Commission. Bien, voy a repetir acá. ¿Qué dice Pearl sobre esto? Acá, 5 meses después de decir, podríamos decir públicamente, que no hay que ir a las misas de la fraternidad los domingos, que no hay que comulgar jamás, incluso en casos de matrimonio, de asistir de que se casa un amigo tuyo y vas, no hay que comulgar. 4 o 5 meses después, en una carta privada, de la cual dice desafortunadamente no tenemos forma de controlar lo que hacen sus destinatarios con estas cartas. Nuestra carta del 27 de septiembre de 2002, que evidentemente fue citada en The Remnant y en varios sitios web, pretendía ser una comunicación privada que trataba sobre las circunstancias específicas de la persona que nos escribió. A esta persona le dicen, en el sentido estricto podés cumplir con el precepto dominical en la misa de San Pío X. No hay pecado si vas por devoción, sí hay pecado si vas adheriendo a la postura lefebrista, y podés también, podría justificarse una modesta contribución a la colecta. Eso se lo dicen a una sola persona, en una carta privada que no tenía intención de ser publicada, 4 meses después a lo que habían dicho antes, que es absolutamente opuesto. Entonces, es un acto de total irresponsabilidad por parte de apologistas católicos o de medios de comunicación poner solamente esta respuesta de Eclesiadei como si fuera el parámetro sobre el cual, a partir del cual hay que juzgar toda la acción pastoral en referencia a la fraternidad sacerdotal San Pío X. Es un disparate. Es un pecado de imprudencia y de irresponsabilidad. Porque además se está tratando de la comunión en los sacramentos, de la participación en algo sacro. Que ya nos dijo Eclesiadei, no pueden ir los domingos. Y no pueden comulgar jamás. Entonces, están engañando al poner solo esta respuesta, están engañando a los fieles. ¿Sí? Están engañando a los fieles. Ellos miran y dicen, mirá, sí, en el sentido estricto puedo satisfacer el precepto. No, no. Vos no, esta persona sí, en el caso particular de esta persona, pero no, vos tenés que mirar todas las respuestas de Eclesiadei. ¿Sí? Entonces, eso es una pena que se haga eso porque yo una vez hablando con una persona grande,
me decía, no, no, pero con la fraternidad está todo bien, porque la iglesia les permitió ir a misa los domingos, incluso poner plata en la colecta. Esta persona no tenía ni idea de todas las demás respuestas que tenía la iglesia al respecto. Y basaba toda su participación con la fraternidad, que era ir a las misas, recibir los sacramentos de ellos, avalar todo, solo por esta respuesta privada que no tenía nada que ver con su caso concreto. Bien, espero que quede claro entonces la particularidad de este hecho, ¿no? Bien, tenemos en 2008 que la Pontificia Comisión Ecclesia Dei respondió en una carta de carácter privado a las preguntas del columnista Brian Merson sobre este asunto. Esta es la respuesta a la pregunta sobre la asistencia a las misas de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X por los fieles. Bueno, tampoco sabemos acá si la Iglesia Dei quería publicar esto, pero bueno, les digo lo que dice. Los sacerdotes de la Sociedad San Pío X están válidamente ordenados, pero suspendidos, esto es, prohibidos de ejercitar sus funciones sacerdotales porque no están propiamente incardinados en una diócesis o instituto religioso en plena comunión con la Santa Sede, Código de Derecho Canónico, Canon 265, y también porque aquellos ordenados después de las ordenaciones episcopales fueron ordenados por obispos excomulgados. Concretamente, esto significa que las misas ofrecidas por los sacerdotes de la Sociedad San Pío X son válidas pero ilícitas, contrarias a la ley canónica. Los sacramentos de la penitencia y del matrimonio, sin embargo, requieren que el sacerdote goce de facultades de la diócesis o tenga delegación propia. Como ese no es el caso con estos sacerdotes, estos sacramentos son inválidos. Queda cierto, esto es ante las delegaciones del Papa Francisco. Queda cierto, sin embargo, que si los fieles son genuinamente ignorantes que los sacerdotes de la Sociedad de San Pío X no tienen la facultad propia para absolver, la Iglesia suple estas facultades para que así el sacramento sea válido. Esto se llama jurisdicción suplida. Vamos a hablar sobre esto en otro episodio. En tanto es cierto que la participación de la misa, el Código de Derecho Canónico sobre la jurisdicción suplida es el 144, Canon 144. En tanto es cierto que la participación de la misa en las capillas de la Sociedad San Pío X no constituye en sí misma adherencia formal al cisma, cita Ecclesia Dei número 5, tal adherencia puede acaecer en un periodo de tiempo en el que uno embeba una mentalidad cismática que lo separe a uno mismo de la enseñanza del Supremo Pontífice y de toda la Iglesia Católica. Mientras esperamos y oramos por una reconciliación con la Sociedad de San Pío X, la Pontificia Comisión Ecclesia Dei no puede recomendar que miembros de los fieles frecuenten sus capillas por las razones que hemos arriba expuesto. Lamentamos profundamente esta situación y oramos para que una reconciliación de la Sociedad de San Pío X con la Iglesia pueda llegar, pero hasta tal tiempo las explicaciones que hemos dado permanecen en vigor. El periodista pidió una aclaración más, preguntando si los fieles cometen pecado o incurren en delito canónico al asistir a una de esas misas. La respuesta es, si solo lo hacen por devoción a la tradición litúrgica latina de la Iglesia y no por separarse de la comunión con su ordinario, perdón, esto es parte de la pregunta del columnista, ¿no? Si los fieles cometen pecado, incurren en delito canónico al asistir a una de estas misas, si solo lo hacen por devoción a la tradición litúrgica latina de la Iglesia y no por separarse de la comunión con su ordinario diocesano o pastor local. La respuesta de Iglesia Dei es, los católicos que frecuentan las capillas de la Sociedad de San Pío X no incurren en ningún pecado o delito canónico por hacerlo. Sin embargo, lo referimos más aún a lo que ya hemos afirmado arriba en el número 4, que es el que acabamos de transcribir. Entonces, no hay pecado ni delito canónico en ir a las misas de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, salvo en los días de precepto. Si vemos la respuesta de 2002 de Pearl, de abril. Sin embargo, no podemos comulgar. No hay que comulgar. ¿Sí? Acuérdense de esa respuesta de Pearl. ¿Sí? Y sí que hay pecado si uno va adhiriendo formalmente a la postura de la fraternidad. O sea, si uno va rechazando el Concilio Vaticano II, rechazando la misa nueva y rechazando toda comunidad que no sea la fraternidad San Pío X, que es básicamente la postura oficial de la fraternidad San Pío X, incluso desaconseja a sus fieles la asistencia a misas de la Fraternidad de San Pedro y de Institute Christ the King. Son comunidades en comunión plena con la Iglesia Católica que celebran la misa tridentina. Y hay otros casos, acá en Argentina también. Bien, 2012. El 28 de marzo de 2012, la Comisión Ecclesia Dei emitió otra respuesta a una carta fechada el 19 de febrero de 2012 que presentaba dos dubias sobre las misas de un
de unos, cito, amigos de la Fraternidad San Pío X, fin de cita, que seguramente era otra, cito, capilla independiente, fin de cita, o sea, no bajo la jurisdicción ordinaria de un obispo y por lo tanto en la misma condición canónica que la Fraternidad San Pío X. La pregunta es, estrictamente considerando el canon antes mencionado, 1248, punto 1. ¿Podría un católico cumplir con su obligación de misa asistiendo a la Santa Misa en esta capilla de amigos de la Fraternidad San Pío X llamada ta ta ta? Respuesta negativa. No. No se cumple con la obligación del precepto dominical asistiendo a esta misa en la capilla de estos amigos de la Fraternidad San Pío X. Aclaro, no es la Fraternidad San Pío X, es un grupo parecido, sin estatus canónico, algo similar. Bueno, no se cumple el precepto. ¿Sí? A condición de que la respuesta a la primera pregunta sea negativa. Esta es otra pregunta. ¿Peca un católico al asistir a la Santa Misa en la citada capilla? Respuesta, no, a menos que el católico la sustituya por su obligación dominical. O sea, no satisfacen el precepto dominical. Esto se aplica no directamente a la Fraternidad San Pío X, sino a los amigos de la Fraternidad San Pío X, que son este grupo que no tiene estatus canónico, opera ilícitamente. Por analogía podría aplicarse a la Fraternidad San Pío X, pero no están hablando acá directamente de la Fraternidad San Pío X. Bien, 2012. El 6 de noviembre de 2012, la Comisión Ecclesia Dei afirmó su posición de que las misas de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X no cumplen con la obligación dominical, pero lo hizo de una manera innecesariamente indirecta. En respuesta a una carta fechada el 1 de octubre de 2012 preguntando si es posible cumplir con la obligación dominical en una misa de la Fraternidad San Pío X, siempre que el participante no esté en contra de la validez o legitimidad de la forma ordinaria de la misa o del romano pontífice, y no habiendo otra oportunidad de asistir a la misa tradicional, el secretario respondió simplemente citando la carta del Papa Benedicto XVI a los obispos del 10 de marzo de 2009, en la que afirmaba que la fraternidad no tiene un estatus canónico en la Iglesia, ni ejerce un ejercicio legítimo ministerial en la Iglesia. Esta carta de Ecclesia 2012 es el protocolo número 39/2011L mayúscula. Si bien la Comisión podría haber respondido de una manera más directa, está claro que resaltar la falta de estatus canónico de la Fraternidad San Pío X y el ministerio ilegítimo, que en consecuencia hace que sus misas sean ilegales, es una respuesta negativa a la pregunta de si sus misas cumplen con la obligación del precepto. Incluso si el participante acepta la legitimidad del novus ordo, lo que la mayoría de la fraternidad no acepta. La fraternidad oficialmente no acepta. Bien, 18 de junio de 2015, Iglesia Dei responde a otra consulta privada sobre si las misas de la fraternidad cumplen con la obligación dominical. La comisión señaló primero que, cito, debe quedar claro que aquellos que se adhieren a la fraternidad San Pío X deben ser considerados como no en plena comunión con la Iglesia Católica. Fin de cita. La comisión también señaló, cito, en relación con la obligación de asistir a misa los domingos y días de precepto, su cumplimiento en las misas celebradas por sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X se justifica solo en el caso de impedimento físico, no existiendo otra forma razonable de cumplimiento de la obligación. Fin de cita. Bien, hasta acá estas son todas las respuestas que tengo. Entonces vamos a responder a las preguntas iniciales, las conclusiones objetivas que sacamos de esto, ¿sí? Primero, ¿son válidas las misas de la Fraternidad San Pío X? Sí, son válidas. Son totalmente válidas. Son totalmente válidas. ¿Son lícitas? No. Son totalmente ilícitas. Son ilegales. Son ilegales. Bien. ¿Satisfacen el precepto dominical? No, no lo satisfacen. Las misas de la Fraternidad San Pío X no satisfacen el precepto dominical. Bien. Cuarto. ¿Peca uno al ir a una misa de la fraternidad en cualquier día, el día que no es de precepto? No, no peca. No peca. Sin embargo, no es aconsejable porque está el riesgo de caer en una adherencia formal del cisma eventualmente.
Quinto, ¿podemos comulgar en la misa de la fraternidad? Incluso en un caso excepcional, por ejemplo, si voy porque se casa mi madrina y tengo que ir, ¿puedo comulgar? No. Bien, ahí tienen todas las respuestas de Iglesia Dei. Estas conclusiones las saco de ahí, no son interpretaciones propias. Si les queda poco claro lo del precepto dominical, que es lo más importante, me parece, porque muchos van a estas misas los domingos. Bueno, les recuerdo de nuevo, esto está en Ecclesia Dei, que las misas no satisfacen el precepto dominical y que no hay que ir en los días domingos, desde 2002 hasta 2002 y en 2015 está esto. Pueden fijarse el comentario del Código de Derecho Canónico, que dice que la misa, para satisfacer el precepto, tiene que ser celebrada en una iglesia de derecho propio, cosa que la fraternidad no es, y tiene que estar en plena comunión con la iglesia, lo cual no ocurre con la fraternidad de San Pío X. Y quizás si puede brindar alguna tranquilidad mayor, les digo lo siguiente, John Salsa ha dicho públicamente que ha compartido exactamente estas conclusiones que yo he dado con cardenales, con su obispo local y con gente en Roma, con canonistas en Roma, y le han dicho que tiene razón. ¿Sí? Él me ha dicho personalmente a mí que el comentario del Código de Derecho Canónico expresa la entera tradición canónica, de modo que estaría acertado lo que dice, de que para satisfacer el precepto tiene que darse una misa en comunión con la Iglesia, en plena comunión con la Iglesia. Incluso yo he contrastado este artículo, este comentario, con un canonista que va a misas de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, y él me ha dicho que está bien. Así que, bueno, en última instancia igual nos basamos en lo que dice la letra de la respuesta de Ecclesia Dei. Les dejo todos los links para que puedan contrastarlo ustedes. Si me equivoco en algo, por favor avísenme. Yo estoy buscando la verdad, así que con todo gusto les pido que me corrijan si estoy equivocado en algo. Y bueno, espero que sea de provecho. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.